Bien, estábamos, ya digo, terminando de discutir este problema, el del otro día. Un problema en el cual tenemos en una dimensión aceleración no constante, teníamos una caída libre modificada. Y a lo que habíamos llegado era pues, a obtener la velocidad en función del tiempo, y si no me equivoco, pues teníamos la velocidad límite, ¿no? Por 1 elevado a menos b. Tenemos este. Nos faltaba el segundo, si recordáis, ¿no? Nos faltaba el segundo paso, que era hallar la posición. Teníamos este resultado, ¿lo recordáis? Estuvimos discutiendo la forma, lo estuve integrando, creo que lo llegué a hacer con el ordenador, lo vimos, ¿no? Y lo llegué a dibujar, si no me equivoco, fue en los últimos segundos, lo llegué a dibujar la gráfica. Vale. Y ahora el proceso pues continúa, es decir, hallar la posición, esto es hallar. Ahora es el problema hallar la posición x de t, es decir, que necesitamos integrar. Necesitamos integrar otra vez. El sonido se oye bien, por cierto, en las grabaciones, porque ya hace tiempo que no me autocliqueo. Iba a decir, me hago un auto-google de esos. Se oye más o menos bien, ¿no? Vale, no lo digo por acercarlo, sino más. Necesitamos integrar de nuevo. Y necesitamos, naturalmente, una condición inicial. Necesitamos una condición inicial adicional. ¿No? ¿Qué ocurre, pues, en un tiempo de sub cero? Realmente no es un problema muy interesante. Partimos de lo que sabemos. Es esta relación. Claro, x punto. Es decir, que lo que tendremos, si antes teníamos aquí ya, es lo que hemos obtenido, g dividido por b. A ver si logro quitarme el bicho este que tengo encima todavía. Podemos hacer el método que conocemos, sí, es evidente. O sea, que aquí, simplemente por separación de variables, lo que tendremos es esta relación, 1 menos elevado a menos b por t por diferencial de t. Se cumple eso, pues tendremos esto también. Desde que teníamos, si recordáis, estábamos considerando en el tiempo t igual a 0 hasta un tiempo t genérico. ¿Qué condición, si queréis, tomo? Fijaos que no lo he vuelto a repetir, pero el primer día cuando puse el sistema de referencia, ¿no? ¿Lo recordáis? Es importante. Lo dejábamos caer desde aquí, es decir, estoy tomando que x0 es igual a 0 como condición inicial, más sencilla. Es decir, que tendríamos esta. Bien, es difícil esta, ¿no? Esta es simplemente x menos 0. Y aquí tendremos, a ver, tenemos, si queréis se puede hacer en dos pasos, esto es una constante, sale fuera, ¿no? Gb por diferencial de t, es decir, que tendríamos, por un lado, Gb por t menos 0, ¿no? Sería, digamos, este primer, saco, y así esto lo saco fuera, y luego tengo la integral menos la integral entre 0 y t de elevado a menos b por t diferencial de t. ¿Esta integral cuánto vale? La integral de elevado a x diferencial de x. Es la más fácil, porque es la misma. Yo diría, digamos, la integral más fácil es elevado. Pues entonces esto tendrá, ¿qué forma tendrá? Entonces, elevado a menos b por t, uno dice, vamos a probar, si derivo esto, regla de la cadena, tendría elevado a menos b por t, por menos b, ¿no? Por menos b, es decir, que para tenerlo de dentro tendré que dividirlo por, es decir, que el resultado es
Este es, ¿no?, la solución a este entre 0 y t. Cuidado, entre 0 y t. Es decir, que tendremos ahora x tenía g dividido por b, teníamos t, y ahora tenía el menos con un menos, ¿recordáis? O sea, un menos con un menos es un más, 1 dividido por b, elevado a menos b por t, entre 0 y t. Es decir, que lo que me va a quedar aquí es g dividido por b, por un t, más 1 dividido por b, y ahora tendremos elevado a menos b por t, menos a, esto elevado a 0 es 1, menos 1. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos la solución, tenemos nuestra solución. ¿Entendido? Esta es nuestra solución. Vamos a dibujarla. Con el ordenador lo voy a hacer, es luego. Pero antes vamos a ver qué es lo que nos esperamos. O sea, antes de, digamos, uno lo dibuja, pero entonces pone el cerebelo, iba a decir, el cerebro, en stand-by. Lo importante es que entendamos lo de los problemas de gráficas. Habíamos hecho entonces ahora vamos a hacer una representación t, posición frente al tiempo. ¿Y qué vamos a hacer lo mismo? El mismo proceso. Cuando t es muy grande, tiende a infinito, o sea, cuando t tiende a 0, y cuando t tiende a infinito, ¿qué tipo de movimiento nos esperamos? Eso ya lo discutimos el otro día. Cuando t tendía a 0, teníamos un movimiento con aceleración, entre comillas, movimiento uniformemente acelerado con aceleración g. ¿De acuerdo? Claro, eso veíamos que entonces era en la representación velocidad frente a tiempo, era una recta dependiente g. Y así lo dibujábamos. Pero cuando tenemos la representación posición frente al tiempo, ¿qué tipo de curva es la que debería representar? Aquí. ¿Una? ¿Una qué? Una parábola, ¿eh? Una parábola. O sea, que lo que tendríamos aquí es una parábola. O sea, al comienzo, digamos en esta zona, tendríamos, ¿no? En esta zona, tendríamos que dibujar una parábola. Una parábola. ¿Cómo? O sea, ¿cómo, digamos, cómo la parábola? Porque una parábola la puedo dibujar de muchas maneras. ¿Cómo creéis? Así, así, ¿no? Esta yo creo, ¿no? La que estoy poniendo aquí. Pero, y digamos, ¿en qué parte de la parábola? Si estamos pensando en esta parábola, digamos, ¿en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, digamos, muy cerca del mínimo de la parábola? ¿O entendéis mi pregunta? O sea, digamos, más o menos, ¿dónde corto la parábola? Pero me lo tenéis que razonar físicamente. O sea, todo el mundo está viendo, claro, se mueve cada vez, ¿no? La velocidad aumenta, o sea, x tiene que crecer, es decir, uno está pensando, pues efectivamente tendremos una cosa de ese estilo. Es decir, que esto no tendría mucho sentido, iba a decir. Pero, claro, hay que pensar, bueno, pero en todos estos puntos se cumple eso. ¿Por dónde? Ahora hay que fijarse en el punto, en el origen temporal, es decir, cómo es la pendiente, qué significado físico me da la pendiente. ¿La pendiente me da qué significado? La velocidad, claro, ¿no? Entonces, claro, la velocidad en t igual a 0, eso es la condición inicial. ¿Y qué condición inicial teníamos? Que la velocidad era 0, por lo tanto, aquí. Cuidado con eso, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta que si la condición inicial es otra diferente, pues entonces tendríamos que estábamos pinchando la parábola en otro punto diferente.
Bueno, vale, perfecto. Y esto en esta zona. Y en esta zona que teníamos, que la aceleración tendía a cero. Es decir, que en este caso tenemos un movimiento, entre comillas, al comienzo, un movimiento que es... Cuidado con esto que lo pongo entre comillas, ¿eh? No es un movimiento uniformemente acelerado. Digo que si estamos muy cerca de t igual a 0, pues el término este que teníamos aquí, a igual a g menos p por v, esto es tan pequeño que estamos liquidándonos, estamos considerando solo eso. Cuando ha crecido el tiempo, este término va creciendo, va anulando esto, entonces a tiende a 0. En este caso se trata de un movimiento. Sí, también es un movimiento uniformemente acelerado, pero con aceleración 0, por lo tanto es un movimiento rectilíneo y uniforme. Es decir, con velocidad constante. Que sea un movimiento con velocidad constante en la representación posición frente a tiempo, ¿qué tipo de curva es eso? O sea, velocidad constante, la pendiente, hemos visto es la pendiente es la misma. ¿Qué curva cumple eso? Pues la única curva que cumple eso es una recta. Es decir, que para tiempos, ¿no?, tendremos que o sea que primero tiende a una parábola, ¿no?, en el origen, y a tiempos grandes lo que tenemos es una recta. Y por eso, antes de dibujarla, por eso en el experimento que se hace con glicerina y con las bolas esas de acero que habéis visto en la lección de Walter Lewin, seguro que lo habéis visto todos, lo habéis echado un vistazo, ¿no? Incluso los que se sonríen le habrán echado un vistazo por ahí arriba. Iba a decir, claro, por eso es tan sencillo medir la velocidad límite, entre comillas, porque es simplemente hacer las marcas, ¿no? Si es un movimiento uniforme, digamos, si hemos alcanzado la velocidad límite, movimiento rectilíneo y uniforme, pues mido distancia, ya lo tengo marcado, cojo el cronómetro, mido el tiempo y liquidar. Es decir, en ese caso, la velocidad media, ¿os estáis dando cuenta que en ese experimento, con las marcas que tenía, lo que uno está realmente midiendo es la velocidad media, ¿no?, en un intervalo de tiempo? Pero claro, cuando es un movimiento rectilíneo y uniforme, la velocidad media es la velocidad instantánea. Entonces lo comido por lo servido. Eso es por eso es tan sencillo medirlo. Siempre y cuando uno esté seguro de que se ha alcanzado casi la velocidad límite. Problema que se me está ocurriendo. Es decir, imaginaos, os doy todas las características de B, ¿no?, el problema, condiciones iniciales son esas, posición 0, velocidad 0. Es decir, bueno, a partir de qué punto por debajo de la superficie de la glicerina deberíamos empezar a hacer las marcas para, digamos, que el problema, entre comillas, funcione. Es decir, qué distancia, sería traducir ese enunciado es qué distancia se ha recorrido hasta que alcanza qué criterio. Eso os lo daría yo, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, que se alcance, yo me conformo con que el error sea de tal manera que si es el 95% de la... Fijaos que ahí sería muy bonito, ahí os estáis dando cuenta de un problema que sería muy bonito. Es decir, hazme un análisis de error. Si cojo yo el 95% de la velocidad, que no lo voy a hacer, pero para que os deis cuenta lo bonito que podría ser decir, el error cometido en la medida de la velocidad límite, la incertidumbre, ¿no?, si yo, digamos, tomo el 95% de la velocidad límite como criterio, o el 90%, ahí se está cometiendo un error, porque no se ha alcanzado. ¿Entendéis? Me falta un 5 o un 10%. Ese sería un problema bonito de analizar con tiempo. Pero lo hago más fácil. Mentalmente pienso y digo, bueno, pues podéis tomar, si se alcanza, con que alcance el 95%, podéis tomarlo ya como que se ha alcanzado la velocidad límite. Entonces se puede calcular la distancia y a partir de ese momento uno marca, ¿no? Dice, pues esa es la distancia, pues aquí hago la primera marca. Hago otra marca, donde yo quiera, tantos centímetros, cojo el cronómetro, lo miro y liquidado el problema, entre comillas. ¿Lo habéis entendido? Dudo que todos lo hayáis entendido, pero si no abrís la boca, os invito a eso.
Pero para eso hay que llevarlo al día. Solo hay dos opciones. Cuando no hay preguntas, mi cerebro se pone en on, solo hay on-off. O es muy fácil, entonces las sonrisas vienen porque es muy fácil, o realmente es que es muy difícil y no se entiende nada. Solo ahí no veo grises. Vale. Vamos a por ello. Perdona, de verdad que tengo unas ganas de perder me estoy transformando, estoy pensando en Kafka, en el libro de Kafka, ¿no? En la metamorfosis. ¿Lo habéis leído? Pero yo en alienígena, porque por el color de lo que he hecho, verde, me estoy transformando en un alienígena puro y duro. Voy a utilizar, si recordáis, la versión 2. Podía utilizarlo de integrate una vez, integro otra vez, pero os dije, hay una muy bonita, muy útil, que es la de desolve, que me permite integrarlo todo de un golpe. ¿Recordáis, no? Quizás un poco. Eso. Entonces, lo que tengo... Sí, adelante. No hace falta llamar, no llaméis, no hace falta. Entrad tranquilamente. Las ecuaciones. Entonces, ¿qué tenemos como ecuación? La ecuación recordáis que utilicé esto, es A igual a G menos B por 1. Si A es la derivada de la velocidad, a ver si escribo mejor, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, esto es la derivada segunda, es decir que lo que tengo es x dos puntos igual a g menos b por x. Esta es la incógnita es naturalmente, y mis condiciones iniciales son x de 0 igual a 0 y x punto de 0 igual a 0. Estas son las que estoy utilizando. Entonces tenemos aquí x prima prima de t igual a g menos b por x prima de t, ¿no? Esta es una. Y ahora teníamos x de 0, x de 0 igual a 0. Y ahora solo hay que decirle cuáles son. Vamos a ver qué me sale, si logro hacer una simple. Uy, aquí fijaos, al darle al teclado está en azul. ¿Lo habéis visto? Simplify. Con esto le digo, simplifícame lo último. El porcentaje es la última línea. Veis que podía utilizar el número con el porcentaje y entonces me refiero a una línea, pero con esto simplemente, si no me equivoco, era la expresión que teníamos, que llegamos, ¿no?, a integrar a mano. Bien, ahora para dibujarlo necesito naturalmente lo mismo que el otro día, darle valores a G y a B. ¿Cómo era la expresión? Perdonadme, la que era, perdona. La solución era G dividido por B y habíamos llegado a menos
A ver, lo tengo por aquí. G dividido por B, por T. Un segundo, por T. Era por T, menos, o sea, tengo aquí, menos, o sea, dividido por B, justo por T. Y luego tengo menos 1 dividido por B. Y luego tengo, si divido esto, es elevado a menos B por T. Si no me equivoco, es esta, ¿no? Esta relación. Hagamos el límite para comprobar, ¿no?, las dos cosas que hagamos el límite cuando t tiende a 0. Bueno, cuando t tiende a 0 tiene que darme 0. Esto es 0, esto es 1, efectivamente. Vale. Y cuando t tiende a infinito, ¿cuál es el límite? Tiende a infinito. Evidente, crece. Pues vamos a cogernos esto. Voy a darle valores. Lo que estaba mirando aquí, por eso lo escribí, es cómo puedo normalizar el problema. ¿Qué significa normalizar el problema? Hacerlo lo más general posible para vosotros, ¿no? Y yo, si no digo nada, os quedáis tan panchos. Y está bien, es decir, doy G, pues 9,8, B, pues vamos a darle un valor, pero hay formas digamos, de utilizar menos parámetros. Aquí le está pidiendo a gritos utilizar la velocidad límite. Si os dais cuenta, aquí lo tengo, utilizar la velocidad límite como un parámetro. Y luego, eso es velocidad. G dividido por B cuadrado, ¿qué dimensiones tiene? De espacio, ¿no? Fijaos que G dividido por B, por 1 dividido por B, ¿esto qué dimensiones tenía? De tiempo, en segundos, por lo tanto tengo velocidad por tiempo, por lo tanto todo esto es espacio. ¿Os dais cuenta? Y ahora, sí, ya veis, como, digamos, las clases se pueden hacer en algún momento. Es interesante también hacer esto, incluso perder el tiempo en hacer, ¿creéis que es perder el tiempo? Normalizar. Cuando digo normalizar es hacer adimensional el problema. Eso os suena raro. Es decir, lo que quiero es comparar. Realmente la gráfica, la forma de la gráfica es, ¿entendéis? Tanto para valores diferentes de G y de B, la forma, que es lo importante de la gráfica, es la misma. Esa es la misma forma, la forma no va a cambiar de la gráfica. Entonces, yo lo que quiero es comparar, sí, voy a hacer X frente a T, pero voy a normalizar X y voy a normalizar T, de tal manera que en el eje vertical, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, lo que represente sea adimensional. ¿Entendéis? Es decir, que tengo que representar X dividido por una distancia. Ya habéis visto qué distancia voy a utilizar. Esto, G dividido por B cuadrado. Y en el tiempo, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué voy a representar? Por la representación gráfica. Pues ya ahí se me está yendo un poco la letra
la representación gráfica busco hacer los ejes adimensionales. Es decir, X dividirlo por una distancia, por una longitud. Representar esto, que aquí lo que está pidiendo es que esta sea precisamente ese término, dividir X por G por B cuadrado, ¿no? ¿Lo veis? Y en el eje, este sería el eje vertical, y en el eje horizontal, que es lo que os estaba preguntando, ¿dónde tengo algo que está a la vista que es adimensional? B por T es adimensional. ¿Estamos de acuerdo? Pues eso es decir que ¿cómo tendría entonces en esta representación que hacerlo? X igual a ya he pasado, tendría menos 1 a menos 1 más elevado a menos B por T más B por T, ¿no? Uy, precioso. ¿Por qué estaba yo tan...? ¿No? Estupendo. No sé por qué estaba yo pensando, digo, aquí me va a salir más complicado de lo que yo pensaba, que era... Eso es tener poca confianza en uno mismo. Tenía que ser así, o sea, tenía que salir algo sencillo. ¿Pero? Porque es una forma de, ahora con esta representación, de representar todo. O sea, es decir, darle la forma de sin tener que decir, o sea, yo podría ahora jugar con parámetros. Un valor para G, un valor para B. Pero eso tú puedes poner valores que a ti te dé la gana, incluso pensando que G estamos en la Tierra, es uno solo, B, pues tiene diferentes medios. Pero el comportamiento, eso es, digamos, una parte física, es diferente el comportamiento. Si ves muy grande o muy pequeño, y el comportamiento es el mismo. Tardará más o menos. Sí, adelante. No hace falta que llames, no llames otra vez. ¿Cómo puedo yo representar, hacer la representación? Sí, como dar valores. Pero se quedaría un ambiente con que se, digamos, está representando solo para este caso. Eso es lo que se puede hacer. Es general. Entonces esto se hace mucho más de lo que ahora al principio es la primera vez que os enfrentáis en una representación que estoy haciendo yo. Por curiosidad, bueno, pues se hace muchas veces. Lo de hacer adimensionar, eso es lo que choca. ¿Cómo es posible que un problema que tenga dimensiones lo pase a hacer adimensionar? Se hace muchísimo, no tengo problema. O sea, que coincida con esto, no quiere decir que solo la representación gráfica de este tipo tenga que ser el libro. Entonces, uno ve esta gráfica y dice, bueno, pues lo único que tengo en el eje vertical es multiplicar por esa distancia estándar, por llamarla de alguna manera, que es G dividido por B cuadrado. Yo para mi problema, ahí ya simplemente es decir, para mi problema G sube y B multiplico el eje vertical por ese factor. ¿Entiendes? Tienes dos factores.
para multiplicar por el eje vertical y otro para multiplicar por el eje horizontal. Pensad una manera de hacer la representación general para todo. Siempre y cuando la aceleración sea esta. Bien. Es decir, que lo que tendré que escoger será... Me tengo que comprar... Si alguien sabe de eso, le agradezco que me dé su opinión. Porque he estado buscando en Amazon hace tiempo, no ahora. Busco un micrófono inalámbrico para colgarme, que no sea muy, o sea, que sea simplemente micrófono. No quiero de estos como para teléfono, solamente quiero un micrófono que tenga suficiente. Por ejemplo, ahora no ha quedado grabado bien seguramente la pregunta y la contestación mía y me gustaría, o sea, que si alguno sabe de algún modelo o algo de eso, que me aconseje, se lo agradezco el consejo. Bien, es decir, que lo que tendré aquí será un... ¿Cómo llamarlo? Voy a llamarlo en vez de... Quiero utilizar otras letras. X sub A, por no cambiar, por adimensional, igual a menos 1 más e elevado a menos t adimensional más t adimensional, donde x sub A es x dividido por g b cuadrado y t sub A es igual a b por t. ¿Vale? ¿Entendido? Y son adimensionales. Y ahora sí. Menos 1. Plato. Poner el TA para que no se os olvide. TA. Y era esto, ¿no? Perfecto. Desde cero. Y ahora vamos a probar. Para no tener que estar cambiando. Voy a manipular este parámetro. Fijaos, voy a hacer una representación. No he utilizado con vosotros lo de manipular, ¿no? Esa función no la he usado. Sí, la he usado, sí, es verdad. Sí, hombre, la he usado, claro que la he usado. Vamos a colar de... Bueno. Y ahí tenemos nuestra representación gráfica. En el eje, ya digo,
En el eje vertical tendríamos que poner esto. Y en el eje vertical teníamos X por y ya la tengo. Bien, ¿alguna pregunta respecto a este problema? ¿Sí? Bueno, sí, dime. Te agradecería un poco más alto, que tengo aquí a vuestros colegas. De acera dimensional. O sea, que no has visto bien lo que he hecho en... ¿Por qué lo hago? ¿No sabes por qué lo hago o cómo lo hago? Vale. O sea, has entendido por qué lo quiero hacer, vale. Eso es lo importante. Teníamos la expresión... O sea, otra vez. O sea, lo que busco es comparar. O sea, con esto logro, que es lo que creo que habéis entendido. ¿Cómo puedo comparar? ¿Qué significa 3 segundos? ¿Es mucho? ¿Es poco en este problema? Todo es relativo en la vida. Entonces tengo que agarrarme a un criterio. ¿Cuáles son los criterios que utilizo aquí? Pues los lógicos son el parámetro b, que es tiempo a la menos 1, es decir, 1 dividido por b, es una forma de comparar. ¿Es un tiempo muy grande comparado frente a eso, sí o no? Y el otro criterio es la velocidad límite. La velocidad límite, por ese tiempo, lo que me da es una distancia. Entonces, lo único que busco en esa expresión es, precisamente, eso que tenemos ahí. Entonces teníamos g dividido por b cuadrado. Era 1 o menos 1, no, t menos t, sí, t, no, b por t menos 1 más elevado a menos b por t, ¿no? Si no me equivoco era esta expresión. ¿Os dais cuenta? Exactamente, era esta expresión. Entonces es aquí cuando uno dice, si se para a ver, dice, anda, si aquí lo que tengo son distancias, ¿por qué no lo paso aquí a la izquierda dividiendo? Entonces es comparar, es decir, ¿qué significa entonces? Es una distancia larga, corta, frente el criterio, o sea, aquí los criterios de tiempo grande o pequeño es frente a 1 dividido por b, criterios de distancia larga o corta es frente a g dividido por b cuadrado. Entonces lo que representamos en el sentido de adimensional es cuántas veces es mayor o menor, cuántas veces comparado frente a esa distancia o frente a ese tiempo es lo que tenemos, en qué situación nos encontramos. ¿Lo has entendido ahora mejor? Bien, pasemos entonces, si hay cualquier otra pregunta me la dejáis en Moodle.